Hola Badis, en este segundo vídeo de tus primeras inmersiones en el mar os voy a contar algunos consejitos para cuando vayamos al centro de buceo. Mi nombre es Alberto y esto es Canal Buceo. En el primer vídeo os contaba esas listas que hacíamos antes de ir a nuestro viaje, esa rutina, esa planificación, apuntando todas las cositas, los millones de elementos que tenemos que llevar para preparar nuestro viaje. Hoy nos vamos a centrar en cuando ya llegamos al centro de buceo. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es identificarnos en el centro de buceo, enseñar nuestra documentación, que básicamente es nuestra titulación y el seguro, y probablemente firmemos una declaración médica responsable. Yo os aconsejo que os saquéis el certificado médico, tiene una validez de 2 años y si tienes más de 45 años, por ejemplo, tienes que tener tu certificado médico. Algunos clubs lo piden y otros no, pero ante la duda yo creo que es mejor hacernos nuestra revisión médica, que nos dé nuestro certificado para hacer inmersiones y nos dura 2 años. Y es una faena si nos lo piden en el centro de buceo y estamos viajando que no podamos bucear por no tener este certificado médico. Bueno, pues una vez que entregamos la documentación, nos asignarán una taquilla o una zona dentro del centro donde vamos poniendo nuestras cositas. Acordaros del primer vídeo que yo recomendaba traeros una percha para ir poniendo ahí vuestro equipo. Yo lo primero que hago es pido la botella. Yo suelo bucear con botella de 15 y lo primero que hago es montar el equipo en la botella. Monto la botella, el regulador, pongo el jacket y lo dejo todo preparadito en la zona que me hayan dicho que la tengo que dejar. Si luego nos tenemos que desplazar, que es muy probable, pues bueno, o a la furgoneta o a un carro, etcétera. Y una vez que tengo preparado mi regulador, mi jacket y mi botella, comienzo a equiparme. Me pongo primero el neopreno, me pongo los escarpines y luego yo tengo una semiala, entonces no tengo cinturón y los plomos los tengo en 2 extraíbles laterales. Normalmente en los centros de buceo hay piezas de 2 kilos. Yo buceo con 5 kilos y ese kilito me lo llevo siempre. Ante la duda de que no haya piezas de 1 kilo en el centro de buceo que voy, siempre llevo en la parte posterior, al lado de la botella, que tiene un bolsillito para lastre mi semiala, llevo siempre 1 kilito ahí. De tal forma que si no hay piezas de 1 kilo ya la tengo y cojo 2 de 2, y si hay, pues bueno, pues si hay de 1 kilo, pues ya me configuraré para tener 5. Pero me aseguro de siempre tener ese kilito por si eres impar. En el lastre que necesitas, yo te recomiendo que te lleves ese kilito de más. Bueno, pues abro mi bolsita de red que veíamos también en el primer vídeo y ahí meto mis aletas, 2 máscaras, la que voy a usar y la de respeto por si se me rompe la otra. Meto el lastre que voy a utilizar en la inmersión y ese paquetito, bueno, y pongo en la linterna, la pongo en la cajita de la máscara, para que no se me rompa. Lo cierro la bolsita y ya tengo por un lado lo que es la botella, regulador y jacket y por otro lado aletas, máscara, linterna y lastre en mi bolsa. Cerradita y la dejo ahí preparada para cuando haya que moverse. Es importante la organización porque cuando llegáis a un centro de buceo eso es una vorágine. Todo el mundo está haciendo cosas, nadie está haciendo lo mismo. Y yo creo que tener una rutina te ayuda a estar más tranquilo, ¿no? Parece como que siempre hay prisa y que todo el mundo sabe perfectamente lo que tiene que hacer, que muchos no, y está toda la gente purulando por ahí. Bueno, un poquito de orden nunca viene mal. Me acabo de equipar con mi neopreno, como os decía, que me lo dejo abierto a la cintura, pues si hace mucho calor, y a partir de ahí, pues nos vamos hacia la embarcación. En la embarcación, como yo veo el buceo como un trabajo en grupo, pues ayudamos a embarcar todo el equipamiento, el nuestro por supuesto, y dentro de la embarcación lo que hacemos es, a ser posible, ponernos al lado de nuestro equipo. Luego es un lío, si mi equipo está en el sitio contrario, pues cuando ya hay que prepararse para sumergirnos, recorrer ahí la gente, nos chocamos. Yo me pongo al lado de mi equipo con mi botellita aquí enfrente y mi bolsita de red con aletas, máscara y lastre.
Una vez que ya estamos navegando, lo voy preparando poco a poco. No espero a llegar al punto de inmersión para preparar todo rápido, porque ya ahí nos bajamos. ¿Qué es lo que hago? Pues lo primero es, meto las bolsitas de lastre en la semiala, desenrosco el regulador que ya me queda ajustado, le doy gas a la botella, siempre apretando un poquito el regulador para que esos primeros 200 bares que salen ahí no haya ningún problema. Hago las comprobaciones con el principal y con el octopus, miro el manómetro, cojo la linternita y ya me la clipo a una anilla, saco la máscara que voy a usar, la dejo preparadita, me la pongo así al revés, con las gafas por aquí y la cinta aquí, así evitamos que nos den un golpe y se nos vaya la máscara, a mí no me gusta, es un poco agobiante. Y cuando llegamos al punto de inmersión, pues ya paramos la embarcación. Si es que, os estoy hablando si es de embarcación, porque desde la playa yo creo que es un poco más fácil la organización, ¿no? Muy bien, me pongo el neopreno, me pongo mis guantes y me equipo con mi semiala, botella, etcétera. Las aletas las dejo preparaditas, me preparo, pido permiso al patrón y para atrás o para adelante. Paso de gigante, como sea la embarcación. Nos sumergimos y a disfrutar de la inmersión. Cuando volvemos, ya estamos todos arriba y vamos a empezar a subir a la embarcación. Evitar que poneros debajo de la persona que esté subiendo. Muchas veces parece que tenemos como prisa de subir a la embarcación y está una persona aquí y yo estoy aquí debajo. Como se caiga, me desgracia. Separaditos, sin prisa pero sin pausa, y a lo que me vaya diciendo el patrón. ¿Cuál es el protocolo de subida? Hay escaleras, subo con las aletas, me las quita él, me las quito yo, me quito el equipo abajo. Bueno, ahí a lo que diga el patrón. Bueno, pues ya subimos, cerramos botella, quitamos presión a través del regulador y el proceso inverso. Llegamos a puerto, amarramos, sacamos el equipo, ya ayudamos a sacar equipo, que esto es un deporte de equipo, por lo menos como yo lo veo, y llegamos al club otra vez. Hago el proceso inverso. Lo primero que hago es descargo botella, quito regulador y jacket y la botella la dejo donde me digan que tengo que dejar las botellas vacías. Endulzo siempre con el taponcito del regulador, porque si no entra agua y la liamos. Endulzo regulador, endulzo jacket, lo dejo colgadito en algún sitio que haya habilitado o en la percha que he llevado yo. Me quito neopreno, me quito guantes y empiezo a endulzar todo y dejarlo colocadito. Si dentro de un rato voy a hacer otra inmersión, o esta tarde o mañana, pues lo dejo todo bien preparado para que cuando llegue no sea como la primera vez, ¿no? Que siempre tienes que sacar de la maleta o del cajón un montón de cosas, que ya tenga lo máximo preparado y que vaya luego un poquito más tranquilo. Si ya tengo que recoger y me voy, pues bueno, endulzar todo bien, secarlo, escurrirlo dentro de lo que se pueda, guardarlo y para casa. Y si no, como os digo, lo dejo preparadito y ya está. Que no se nos olvide, al irnos, recoger nuestro seguro, recoger nuestro certificado médico si lo hemos entregado y recoger nuestra titulación. Bueno, pues son algunas cosas que hago yo que creo que, sobre todo para esas primeras salidas al mar, esas primeras llegadas al centro de buceo, que nos atolondramos un poco, pues hacer alguna rutina como esta o similar, cada uno la que le funcione. Pero bueno, yo os doy alguna pista porque creo que luego da tranquilidad cuando se monta esa vorágine que todos queremos irnos al mar rápido. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo, darle un like si os ha gustado, al campanolo para que os avise cuando lanzo vídeos y si os gusta, suscribiros al canal que seguimos lanzando vídeos. Adiós.